Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 54, el Somatén. Tras haber hablado de El Portazgo y de El Fielato, toca hoy rescatar del cajón de la historia otra de esas palabrejas en vías de extinción. Hablamos del Somatén. Según el Diccionario de la Lengua Española, el Somatén se define como una milicia ciudadana organizada antiguamente para colaborar en la seguridad de los pueblos, generalmente en Cataluña. Vayamos por partes. En primer lugar, el término milicia en sí mismo se utiliza para referirse a una fuerza militar, compuesta solamente de ciudadanos, es decir, civiles, no soldados, los cuales se dedican a la defensa de forma voluntaria de su pueblo. En segundo lugar, se le sitúa en Cataluña, pues fue en esta región donde se describió por vez primera en el siglo XI a esta institución de carácter policial y militar, entre cuyos cometidos se encontraban dar la voz de alarma para alertar a los vecinos de algún peligro, mediante hogueras encendidas de cumbre a cumbre, o emitiendo sonido, que en catalán se dice soemetent, ya sea a través del toque de un cuerno, una trompeta o repicando las campanas. Pero del Somatén del que hablaremos no será del de la Edad Media moderna ni del de finales del siglo XIX, sino de aquel que desde Cataluña se extendió al resto de toda España durante la dictadura de Primo de Rivera. En palabras del propio dictador, el Somatén no era solo una fuerza auxiliar para el mantenimiento del orden público, sino un acicate para estimular la colaboración ciudadana. Este cuerpo armado, cuyo lema era paz, justicia y orden, permitía por real decreto alistarse en él a varones mayores de 23 años, de reconocida moralidad y que ejerzan profesión u oficio en las localidades en que residen, convirtiéndola en la, entre comillas, policía de las buenas costumbres, ocupándose de establecer un determinado comportamiento cívico y burgués conservador, con un fuerte componente religioso. De modo que para los somatenes, entre sus competencias como agentes de la autoridad, encontrábamos el perseguir la blasfemia, prevenir y reprender los delitos comunes como los hurtos, o intervenir en cualquier desorden o tumulto que amenazase la propiedad o a las personas, ya fueran incendios, inundaciones, huelgas, así como la guardería forestal y la vigilancia de la legalidad en caza y pesca. No siendo un cuerpo uniformado propiamente dicho, sí que se utilizaban piezas que los distinguían como escarapelas, brazaletes o insignias con los colores nacionales y la correa portafusil. Y es que alistarse en este cuerpo daba derecho al uso de un arma larga sin que hubiera un modelo reglamentario, normalmente escopetas de caza o carabinas, pero que debía costearse cada uno. Cuando el 17 de septiembre de 1923 se promulgó la extensión del Somatén catalán a todas las provincias de España, el Partido Judicial de Salamanca, compuesto en aquel entonces por 58 pueblos, se dividió en 49 distritos, y uno de ellos fue el distrito de Castellanos de Moriscos. El 30 de enero del año siguiente, 1924, La Voz de Castilla publicaba este artículo redactado por un vecino anónimo de Castellanos de Moriscos. ¿Quiénes serán?, nos preguntábamos mutuamente unos a otros al ver a unos señores que habían llegado en un elegante auto. Momentos después nos enteramos que eran don Fernando Zavalla, el señor cabo del Somatén de este partido, un señor comandante y su ordenanza. El objeto de su venida era entregar el nombramiento a los señores que habían solicitado pertenecer a tan honroso cuerpo, que avisados por el cabo de este distrito, comparecieron todos a las 4 de la tarde, y se procedió a la entrega de los nombramientos y reseñar las armas de los que las presentaron, quedando constituido el Somatén de este término municipal de la forma siguiente. Para cabo, don Narciso Escudero Escudero, de 44 años, quien previamente había sido regidor primero y durante 2 años alcalde de Castellanos de Moriscos. Para subcabo,
don Marciano Bernal Bernal, de 34 años, quien en aquel momento se desempeñaba como veterinario municipal, oficio que ejerció en este pueblo durante 50 años. Para Somatenes, don Antonio García González, de 38 años, concejal del ayuntamiento en aquel entonces. Isidoro Méndez Domínguez, de 30 años, quien más tarde sería regidor, primer teniente de alcalde y posteriormente alcalde. José Pedraz Bermejo, hijo, de 32 años, el cual fue también en distintos momentos de su vida regidor síndico, interventor, depositario, guarda jurado del campo y alcalde de nuestro municipio. Romualdo Manso González, de 32 años, veterinario e industrial de cárnicas y legumbres, quien fuera el primer vecino de Castellanos de Moriscos que inscribió en 1921 en la Jefatura de Obras Públicas de Salamanca su coche automóvil para obtener el oportuno permiso para circular por las carreteras de España. Años más tarde, Romualdo, durante la Guerra Civil, combatiría en el 8º Batallón de Etapas, donde se le nombró teniente veterinario de campaña. Francisco Marcos Carballo, de 50 años, quien, además de concejal, había sido depositario de los fondos comunes y años más tarde juez de paz. Alejandro Escudero Marcos, de 31 años, que fue secretario de nuestro municipio y aquel que trajo la luz eléctrica en 1927, producida en su molino, al que le instaló un generador electrógeno con muelas de piedra. Romualdo Escudero Pollo, de 38 años, alcalde más tarde durante varias legislaturas y guarda del ganado vacuno. Manuel Bermejo Herrero, de 39 años, alcalde este mismo año en que se alistó al Somatén y maestro nacional de primera enseñanza elemental, titular de la Escuela de Niños aquí en Castellanos, donde dejó un grato recuerdo. Y por último, Agustín Porteros Barriga, el mayor de todos ellos, que con 68 años, a pesar de su avanzada edad, fue admitido seguramente por su experiencia, ya que nos consta que desde hacía más de 30 años era el guarda jurado del campo, y como jornalero se le había encargado en varias ocasiones vigilar y hacer desaparecer las aguas encharcadas en los caminos hacia los parajes cercanos. Y lo más principal de todo es que desde 10 años atrás fue nombrado sereno por el ayuntamiento para la vigilancia nocturna del pueblo desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, con una remuneración de 1 peseta y 25 céntimos por noche. El artículo referenciado termina diciendo que para estos señores se tuvieron palabras de ánimo, para que cumplan fielmente con tan honroso cargo, demostrando con esto ser unos buenos patriotas. Y lo demostraron, cada uno en sus distintos cometidos, dentro o fuera del Somatén, el cual quedó disuelto 7 años más tarde con la proclamación de la Segunda República. Ellos, sin embargo, continuaron con su labor por y para el pueblo que hoy ha querido rendirles este pequeño homenaje, trayéndoles de vuelta en este que tanto os gusta, y que en 8 días volverá para despedir la 3ª temporada de Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.